audiencia. Sí. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con el abogado de la defensa y con los procesados vía conectados y todos los demás de la plaza. Señorita fiscal, acredite sus datos e informe por qué se incorpora recién pasado varios minutos de iniciar la audiencia. Claro, señor magistrado. Por este Ministerio Público llega Ruth Vargas Franco, fiscal adjunta del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo, ¿no? Con dirección domicilio procesal Girón Santa Rosa, Exmiro Quesada 260, noveno piso y correo electrónico svargas@mpfn.gov.pe y con celular 995747443 y casilla electrónica 154772. Asimismo, señor magistrado, pongo el conocimiento de usted que conforme a la resolución que se nos ha notificado, señalaron que la presente diligencia iba a ser a través del mismo link, por lo cual he intentado ingresar y es más, a mi superior jerárquico le he puesto en conocimiento y he adjuntado las capturas de pantalla que he intentado comunicarme también con la especialista de su juzgado a efectos de que me permitan ingresar. En ese sentido, mi superior me ha reenviado otro link a efectos de poder ingresar y es por eso que recién he podido ingresar. Gracias. Queda justificada su tardanza. Ahora sí, vamos, sin más demora, vamos a ingresar al debate. Salvo que la Fiscalía se avenga o se allane al pedido. Señorita fiscal, ¿va a plantear su oposición o se va a allanar? No, voy a plantear mi posición y toda vez, señor magistrado, como si bien esta es una revisión de oficio, pero ha sido a solicitud del abogado de la defensa, quisiera escuchar los argumentos que nos señale bajo qué presupuestos es el que ha solicitado esta revisión. Ya, muy bien. Entonces pues, se va a generar debate. Y este juzgado lo va a promover de la siguiente manera. Primero, señor abogado de los investigados, ¿me oye con claridad? Sí, doctor, perfectamente. Ya, preguntas concretas y respuestas igual, señor abogado, antes de iniciar el debate. El auto de prisión preventiva respecto a sus dos patrocinados, entiendo que fue apelado, el mismo que fue confirmado en todos sus extremos, ¿verdad? No, doctor, ha sido confirmado en parte por la sala y eso ha sido motivo de casación. Señor abogado, estoy preguntando de sus patrocinados, respecto a sus dos patrocinados. Sí, en un extremo, doctor, porque dos vertientes había de obstaculización y presunta fuga. Solamente ha aceptado la presunta fuga. En esa parte extrema está confirmado. Ya, entonces queda así, que sus patrocinados fueron enviados a prisión a través de una disposición cautelar, el mismo que fue apelado, se confirmaba en parte respecto al peligro de fugas, no así de obstaculización, ¿verdad? Sí, doctor, la misma que está en casación. Luego, la siguiente pregunta para ello. Respecto a ese auto de vista que confirma la detención cautelar de sus patrocinados, ¿fue objeto de recurso de casación? Sí, doctor, el interpuesto de recurso de casación está pendiente en la Corte Suprema, porque nosotros consideramos que el que le dio libertad, porque no hay presupuestos, debería ser para todos, porque dos procesados que son en la misma imputación están en libertad por simple. Yo le dije al inicio, sin mayor comentarios, solamente responde a la pregunta concretamente. Sí, doctor, hemos hecho recurso de casación. Ya, y está en trámite, dijo usted. Sí, doctor, está pendiente. Entonces, a partir de esa información, se va a señalar los lineamientos siguientes para usted y para su contrincante, que es la señorita representante del Ministerio Público. Como quiera que el auto de prisión fue confirmada en parte, el extremo no confirmado no es materia de debate ni de revisión, y el auto de vista se encuentra en trámite en casación, lo que indica que, señor abogado y señorita fiscal, este juzgado no va a admitir a debate ni un cuestionamiento contra el auto ni contra el auto de vista. Entonces el espíritu de la jurisprudencia constitucional que ha motivado la realización de esta audiencia es que a partir de un hecho dado, es decir, a partir de los fundamentos que determinó la prisión de sus patrocinados, este juzgado, como indica la referida jurisprudencia constitucional, debe revisar qué ha ocurrido desde la toma de decisión de la prisión cautelar en adelante. Hechos, eventos suscitados
desde el momento de la decisión de prisión cautelar en adelante, como dice la jurisprudencia, cada 6 meses. Cada 6 meses, en forma periódica, este juzgado va a revisar, ya sea de oficio o pedido de parte, de las prisiones preventivas que pesan sobre los ciudadanos vinculados a un proceso penal, respecto a las cuales se mantiene latente el principio constitucional de presunción de inocencia. Entonces, señor abogado, los presupuestos que usted debe sustentar para lograr su propósito de libertad de sus patrocinados deben basarse estrictamente respecto a los sucesos ocurridos, eventos ocurridos después de la imposición de la prisión en adelante, porque como ya usted anticipó, tanto el auto de prisión, el auto de vista están siendo materia de revisión en vía extraordinaria en casación, por lo que este juzgado no puede abocarse al conocimiento de esos datos, de esa información. Entonces, como para cada uno de sus patrocinados tiene usted derecho de hacer uso para sustentar su pedido de 10 minutos, vamos a brindarle 20 minutos, 10 minutos para cada uno, respecto a los sucesos que pueden justificar su libertad a partir de la decisión que motivó su prisión. Son las 9 de la mañana más 25 minutos. Su participación va a concluir a las 9:45. 10 minutos para cada uno de sus patrocinados. Como este juzgado estila recordar en todas las audiencias, a todas las partes, señor abogado, haga uso eficaz del tiempo que se le concede. Este juzgado requiere escuchar datos concretos, sin comentarios, sin posiciones ideológicas, políticas, de ninguna índole. Necesito datos, hechos. ¿Qué ha ocurrido desde su ingreso a prisión en adelante? No antes. Vinculado a los motivos que generó la detención cautelar de sus patrocinados, lo que motivarían, por ejemplo, disponer su libertad. Entonces, usted tome nota, haga uso efectivo de su tiempo, aproveche los 20 minutos que se le va a conceder, 10 minutos para cada uno de sus patrocinados, 9:26 a 9:46. Adelante, señor abogado, pero antes nuestra especialista de audiencia nos pide el uso de la palabra. A ver, señorita, ¿qué pasó? Sí, doctor, muy buenos días. Hay un escrito pendiente, doctor, para dar cuenta. De cuenta, por favor, ¿cuál es el escrito? Sí, muy buenos días con todos. Mi nombre es Judith Karina Cruz. Yo soy especialista de audiencia, que en la vez dará fe de la misma. Hay un escrito pendiente, doctor, es el número 28.565-2023. Lo presentó Giles Gamboa Piero y Alex Gómez Falcón. La sumilla adjunto nuevos medios de prueba que acrediten arraigo social y educativo. Sus compañeros de la Facultad de Derecho exigen su inmediata libertad y se elevaría la comparecencia. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, con relación a ese escrito, como quiera que ha sido presentado con fecha anterior al desarrollo de esta audiencia, se va a tener por presentada y agregar a los autos y se dispone e inmediato traslado a la Fiscalía. Señorita especialista de audios, por favor, en este mismo acto traslade la Ministerio Público que tenga presente al momento de sustentar su oposición al pedido de la defensa de los investigados. Y además al abogado de los investigados se le recomienda en las próximas oportunidades, señor abogado, este tipo de información, datos que pueden favorecer a sus patrocinados, preséntelo con mucha antelación para que la otra parte tenga derecho a revisar, a examinar y estar preparada en la audiencia respecto a su contenido. No puedo presentarlo a última hora, porque lo he presentado el 28 de agosto a las 16:38, justo cuando la mesa de parte estaba cerrando. Ayer fue feriado, entonces no había otra oportunidad para trasladar a la otra parte. Pero como quiera que se trata de información sucinta, es decir, que anexa solamente firmas de solidaridad y respaldo, aparentemente por compañeros estudiantes de los investigados, se le va a trasladar al Ministerio Público porque es de fácil revisión, solo por ello. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el debate.
9 más 28, señor abogado, concluye 9:48. Adelante. Gracias, señor juez. En primer lugar, señor magistrado, efectivamente lo que pide esta defensa es la revisión y que se revoque, ¿no? Se revoque la prisión preventiva ya por haber cumplido más de 6 meses, ¿no? Y porque se ha vulnerado, pues, la libertad de mis patrocinados, ¿no? Se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, defensa y igualdad de armas y su derecho a la educación por ser estudiantes universitarios debidamente matriculados. Ambos son estudiantes, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, de la imputación, señor magistrado, desde que se ha impuesto la injusta prisión preventiva, ya en la misma audiencia, señor magistrado, 95 medios de prueba, la Fiscalía lo ha retirado, obviamente, pues, de su caudal hipotético de presunta afiliación. 95 de su acervo de presuntos elementos de convicción lo ha reducido. Segundo punto, señor magistrado, como hechos nuevos, todos ya han declarado, de los 8 o 7 imputados, todos han declarado y todos rechazan en su instructiva, rechazan la imputación por ser falsa, por ser, pues, aplicación del derecho penal del enemigo, por ser persecutorio, por ser persecución de razón de ideas y creencias, y ninguno, señor magistrado, en su instructiva, en su declaración, ha aceptado los cargos, ha admitido o se ha convertido en un colaborador. Ese es un hecho nuevo, señor magistrado, que abona obviamente a disminuir, pues, abona en cuanto a la teoría de la defensa, ¿no? Que eso no puede ser sino los elementos presentados como una hipótesis a investigar. Pero la muralla de hierro es, pues, la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, no es que sean presuntos inocentes, son inocentes, ¿no? No han cometido el delito de terrorismo que se le imputa. Y en síntesis, señor magistrado, lo que quiere la Fiscalía es demostrar presunta afiliación sin demostrar terrorista. Y eso rechaza la defensa, ¿no? Acá la defensa plantea de que el artículo 5 es un delito de pertenencia, es agravado. Pero si no se demuestra el delito de terrorismo con conexión terrorista, no puede ser imputado de afiliación. Así como analógicamente no se puede imputar asesinato, pretender demostrar asesinato sin demostrar el muerto. Eso es lo que pretende el señor magistrado en síntesis. Que central en óbices, que ya hemos también demostrado, señor magistrado, que como dice el artículo 34 de la decreto de ley 1141, del valor probatorio de los informes de inteligencia, ¿no? Óbices. Eso, señor magistrado, ya lo hemos sustentado, de que en ningún caso los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales, administrativos y o disciplinarios. Por su contenido, para constituir solamente para investigar. Luego, respecto a UCBs, audios, comunicaciones, ya en el caso de Ollanta Humala, se establece que de una interpretación sistemática del artículo 189, inciso 3 y 190 del Río Código, deriva que cuando trate de voces, de audios, UCBs, ellas deberán pasar por un reconocimiento en el que se deberá estar presente el defensor del imputado o en su defecto el juez de investigación preparatoria. Es decir, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Es decir, no ha habido homologación, no ha habido pericia y no se puede usar esos elementos como parte de imputación. Luego, respecto a vínculos, también hemos demostrado con la jurisprudencia del caso de Lachea, en cuanto a vínculo que también se imputa, implica demostrar no cualquier clase de relación o vínculo en general, sino un concreto vínculo de pertenencia e integración más o menos permanente. La imputación solamente investiga desde los 22, casi agosto, septiembre, casi 5 meses, y ahí no puede haber estabilidad ni permanente. Es decir, a mis patrocinados nunca les van a poder condenar por delito de pertenencia. Eso debe quedar claro, señor magistrado, ¿no? Porque acá en esta jurisprudencia dice que no obran incautos elementos de juicio suficientes de que las probadas actividades realizadas en el causal del extranjero fueran producto de una relación de sujeción. Nunca le han encontrado acta de sujeción, un acto de pertenencia, algo que justifique su presunta vinculación a una organización terrorista, a planes, a directivas, etcétera, ¿no? No existe, señor magistrado, con un elemento legítimo, eficaz para ello. Pero yendo, señor magistrado, a lo concreto, también nos basamos en la casación de Moquegua. ¿Qué dice la casación de Moquegua? El tiempo disminuye el peligro. Acá hay
un presunto peligro, ¿no? Que ese es el sustento de un presunto peligro de fuga. Pero ¿qué dice el señor magistrado? La casación dice, respecto al pronunciamiento de la sala, dice, en cuanto al peligro de obstaculización en la recurrida, se señala que debido a que se trata de delito de afiliación a la terrorista, que es una naturaleza clandestina, se desconoce quiénes son sus componentes, dónde están y qué tipo de actividades realizan, con lo que puede ser perjudicial por el Ministerio Público, ya que podrán de una u otra manera, etcétera. Dice, no obstante, dice la sala, refutando al juez, dice, no compartimos lo señalado, pues para señalar la existencia o no de este peligro se requiere de elementos objetivos que permitan a nivel de sospecha fuerte válidamente hacer la referencia de la existencia de peligro de perturbación probatoria, salvo en los casos de negociación criminal. Y esto no es un caso de negociación criminal, señor magistrado. Entonces, con la misma tesis de la sala, de que necesita tanto objetivo, tanto para obstaculización como para presunto peligro de fuga, entonces la sala pues ahí razona erradamente, ¿no? Erróneamente. Entonces, con el mismo presupuesto de que necesita tanto objetivo para este peligro procesal de fuga, debería haber dato objetivo, y eso está concatenado con la casación de Tacna 50-2020, ¿no? Donde ya la Corte Suprema ha establecido nuevos criterios sobre arraigo, nuevos criterios de peligro de fuga, donde se dice que se tiene que dar datos objetivos. Nunca mis patrocinados le han podido probar que ha intentado, haya pretendido, se haya imaginado fugar del país, o haya querido escaparse o evadir la justicia. No hay, señor, un elemento objetivo, no hay. Tiene pues el señor magistrado los arraigos correspondientes, pero voy a precisar, en cuanto a los elementos, ¿no? De convicción, dice, no existen los graves y fundados elementos de convicción, no existen, porque este proceso de investigación no hay certificación ni pericia, menos homologación de voces o imágenes con garantía de defensa eficaz. En cuanto al fundamento, que también señala la sala y el juzgado, no se puede materializar el hecho porque recién se va a investigar, y esto no es un elemento de convicción. En cuanto al otro fundamento, el material audiovisual que siempre reiteran, ¿no? Que ese es el acervo que tienen como elemento de convicción, dice, el 11 de septiembre no hay ninguna foto, ni voz, ni video de que haya puesto al investigado, no tienen evidencia para determinar el hecho y decir que sobre una banderola que dice no los hechos que han pasado. Eso. En cuanto al fundamento, no se le incautó tampoco ninguna memoria USB, el patrocinado del señor Piero tampoco se le ha incautado, ¿no? Al investigado Piero. En cuanto a las propuestas de actividades por el Día de la Juventud, son propuestas relacionadas al Día de la Juventud, actividades de participación pública académica. Todos los actos de patronal son públicos, es más, son estudiantes y están arraigados en la universidad, tienen clases permanentes, los dos son estudiantes, y ahí podemos agregar también la lista de los estudiantes, incluyendo profesores que están exigiendo la libertad inmediata, porque una investigación, señor magistrado, que tiene el Estado, no puede perturbar o truncar, señor magistrado, sus estudios. Respecto al documento titulado Desenmascarar y combatir la guerra imperialista, etcétera, etcétera, son opiniones, ¿no? Tanto es un mensaje viral inerte y considerado de lo que llaman basura informática. En cuanto al fundamento, entonces no hay ningún reconocimiento de población de un espacio público. Esto es una exposición y especulación en inferencia de la DICOTE. Ya hemos demostrado, señor magistrado, que seguimientos, óbices, ya hemos demostrado también. En cuanto al hallazgo de la supuesta banderola, no tienen evidencia de quién lo puso, no tienen ni fotografías ni video, no se sabe quién lo puso, es una pura especulación, está prohibido la responsabilidad objetiva. Así que no se puede afirmar por el solo hecho de que los investigadores han estado en ese paradero, se puede deducir que ellos lo pusieron, ya que la banderola apareció 3 días después y la DICOTE no tiene evidencia de quién lo puso. El derecho penal es concreto, no abstracto. Afirmar no es probar, como dice el sustento de la imputación que sostiene la prisión preventiva. En cuanto al fundamento de que el investigado Piero sí cuenta con arraigo familiar, señor magistrado. Tiene un vínculo de dependencia emocional, psicológico y moral, social, económico con sus hermanitos menores. Eso, señor magistrado, la Fiscalía tiene una posición inhumana. No ha valorado y va a seguir insistiendo en ese punto de que no tiene arraigo familiar. Señor abogado. Ese es un punto, señor magistrado, que yo quiero rechazar
Señor abogado, un momentito, usted me oye, ¿verdad? Sí, señor, presidente. Fíjese, le he cortado en este punto, pese a que le faltan 10 minutos. Yo había anticipado cuáles son los lineamientos para atender este pedido. Ya le había indicado de que este juzgado no va a revisar la fundabilidad o no del auto de prisión, del auto de vista, porque eso está como usted ha señalado, pendiente en trámite de casación. Lo que yo le había indicado es, quiero escuchar datos nuevos, información nueva, relevante, que pueda incidir en la revocación de la prisión de los dos investigados, pero a partir de hechos acaecidos o hechos sobrevenientes a su prisión, no hechos históricos. Los hechos históricos ya fueron examinados en la auto de prisión, auto de vista, y ahora en casación lo vienen revisando. Por ejemplo, yo oí decir a usted, todos han declarado y no han asentado, claro, supongo que son datos nuevos, supongo que son datos posteriores a la prisión. Entonces, con respecto a sus dos patrocinados, necesito datos concretos, señor abogado. Después del día de la prisión, por ejemplo, ¿cuándo ingresaron o cuál es la fecha de prisión de sus patrocinados? ¿Recuerda usted? Sí, doctor, aproximadamente en marzo, doctor, están efectivamente en cárcel ya, porque están detenidos desde... Ya, en marzo se dictó la prisión de sus patrocinados. Entonces, usted tendría que venir con argumentos concretos, por ejemplo, qué ocurrió en abril, mayo, junio, julio, agosto, qué ocurrió como datos de trascendencia que desdicen los fundamentos de prisión y de auto de vista, pero vinculado a hechos nuevos, no a hechos ya examinados, los hechos examinados tienen carácter de competencia abocada por los juzgados correspondientes. Yo no me voy a abocar a ellos, sino a los datos nuevos ocurridos en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, esos datos que nos puedan servir para revocar la prisión de sus patrocinados, como bien se ha señalado en la jurisprudencia constitucional, como deber del órgano jurisdiccional y del Estado de revisar periódicamente la situación de las personas presos sin sentencia, que no pueden estar de forma indeterminada, pese a que sus condiciones personales o procesales podrían variar en el tiempo, pero como hecho sobreviniente a la prisión, no antes. Entonces se le va a restituir sus 10 minutos faltantes, ojalá pueda aprovecharlos. 9:41, 9:51 termina su participación. Sí, doctor, claro, si bien se han valorado, señor magistrado, pero son una valoración errónea. Sin embargo, quiero reiterar, desde que han dictado las medidas de prisión preventiva, los 95 audios o elementos, eso, señor magistrado, obviamente es un hecho nuevo, ¿no? Y eso hasta ahora no han restituido eso, lo han retirado. Segundo punto, hecho nuevo, obviamente hay las declaraciones de mis patrocinados, ¿no? De los dos y también del resto de sus coimputados, todos rechazan de manera uniforme la imputación de terrorismo y afiliación. Ninguno ha aceptado. Ese es un hecho nuevo que usted puede verificar en el expediente. Ahí está, señor magistrado. No han admitido ninguno. Tampoco nadie se ha convertido en colaborador. Ese es un hecho nuevo. Obviamente que disminuye la imputación. No solamente que tener en cuenta lo que dice la Fiscalía, sino en el mismo proceso de investigación que ha determinado que ellos no aceptan. Distinto hubiera sido que alguien hubiera aceptado el delito de pertenencia y empieza a colaborar y se convertiría en un testigo. Ahí podríamos decir que son hechos nuevos que abonan obviamente a la teoría del caso de la Fiscalía. En tercer punto, señor magistrado, respecto a los deslacrados, obviamente, señor magistrado, ahí de los teléfonos celulares todavía no hay una pericia o una homologación que se ha realizado. Solamente han deslacrado lo que han encontrado, pero no hay, pues, señor magistrado, un elemento que diga que ahí se han encontrado elementos de carácter subversivo. En ninguna diligencia que se ha participado en la Fiscalía no hay un elemento de carácter subversivo, porque el delito de terrorismo tiene que ver con hechos de terrorismo, hechos concretos. Pero la Fiscalía dice que es mera actividad, mera afiliación, de pertenencia, etcétera, etcétera. Pero eso, señor magistrado, para esta hasta la actualidad, en
sin ninguna diligencia a partir de su detención. No hay ningún elemento subversivo o que tenga intencionalidad de preparación, etcétera, para el delito de terrorismo con finalidad contra el orden constitucional. No la hay. Respecto al peligro procesal, obviamente el tiempo reduce el peligro procesal. ¿Por qué? Porque ya han declarado, ya no es necesario, señor magistrado, para que se razone, ya no es necesario la presencia de mis patrocinados de las diligencias. Solamente basta la presencia del abogado, porque ya han declarado. No ha habido tampoco ampliación, la Fiscalía no ha pedido ninguna ampliación. No hay ninguna necesidad que los señores permanezcan en prisión, debe ser variado. Segundo punto, mi patrocinado, el señor Piero, ya va a concluir sus estudios en la Facultad de Educación y necesita, está en último ciclo, necesita, señor magistrado, terminar su ciclo para sustentar su tesis. Son hechos nuevos y igualmente se han matriculado también. Ahí hemos adjuntado, señor magistrado, los documentos. También hemos presentado nuevos arraigos procesales, nuevos pruebas que no han sido valorados ni en sala, ni en tampoco en el ACO, en la primera instancia. Asimismo, señor magistrado, no ha habido otro elemento en las diligencias, testigos claves, otro que se haya aportado a la Fiscalía, fuera de lo que ya se ha dado en el momento de la imputación. No ha habido otra prueba nueva, ¿no? Que hayan incrementado el caudal probatorio. Al contrario, señor magistrado, ha disminuido eso. Y estamos hablando que lo principal es, dentro de la teoría de la defensa, es que han rechazado, no hay ningún elemento de carácter subversivo que hayan encontrado allí para decir que ellos... No hay ningún acta de sujeción. ¿Qué dice acá en el expediente 67214? Cuando el Poder Judicial, la sentencia del señor Quirós, valora, dice, no hay ningún elemento que se pretenda justificar afiliación como acta de sujeción, una documentación que pueda vincularlos de manera objetiva a planes, a directivas. No hay específicamente eso, señor magistrado, no hay. Entonces, ese elemento que dice la tratación en el recurso de la ejecutoria del caso de la Chea, donde la vinculación tiene que ser de sujeción, de sometimiento a planes y directivas, de actos terroristas, y la permanencia en la organización en 5 meses, es decir, 5 por 3, en 150 días no se puede dar. No hay una estabilidad ni permanencia en la organización, que es un prerequisito para imputar delito de afiliación. No existe. Entonces, señor magistrado, ¿cómo mantener? Si ya no hay necesidad de que estén presentes en las diligencias, ¿por qué mantenerlos en prisión? Si justamente la prisión preventiva es la última ratio, que es el último recurso que tiene el Estado, consideramos que de manera arbitraria ya han declarado, ya no necesita su presencia en las audiencias, en las diligencias, ya no es necesario. Entonces, señor magistrado, ponga usted la balanza, pues. Están vulnerando el derecho a la educación, el derecho a defenderse en igualdad de armas. ¿Cómo se defiende mejor? Estando presos o en libertad, para que puedan aportar obviamente su defensa. Además, están vulnerando el derecho a la educación, señor magistrado. Son jóvenes, estudiantes que tienen madres, padres que sufren día a día y cada semana, que tienen que llevar los paquetes, señor magistrado. Y el señor Piero tiene su mamá que viene desde Ayacucho. ¿Cómo es posible, señor magistrado, que se afecte y trascienda también a la familia? No podemos ser, señor, inhumanos en ese aspecto. Considero que, si bien no aceptamos la prisión preventiva, consideramos que se debe variar, señor magistrado, a una medida menos gravosa. Todos sus demás coimputados están en comparecencia simple, señor magistrado, y es la misma imputación. Y de todos, mis 2 patrocinados tienen mucho mayor arraigo. Entonces ha habido discriminación en el momento de decidir, tanto del juzgado como de la sala, que el único sustento que tienen es presunto elemento de juicio, y se contradice, que dice que tiene que haber elementos objetivos, datos concretos que demuestren que se van a fugar. No la hay, señor magistrado. Casos graves como Olimpo y Perseo, todos están en comparecencia simple o restringida y están firmando todo, señor magistrado. Hay otras medidas menos gravosas, menos que afecten a la familia, menos que afecten a la educación, al trabajo, a la salud, a la vida de las personas, que puede hacer la comparecencia con restricciones. ¿Por qué, señor, caer en la inhumanidad? El señor Piero tiene sus hermanos menores porque su mamá trabaja y obviamente no la alcanza como profesora. Él tiene que trabajar y contribuir con sus hermanos menores que sufren
permanentemente, señor magistrado. Él no puede estar en prisión. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué la aplicación del derecho penal del enemigo? Esa doctrina, señor magistrado, una doctrina fascista que no se debe aplicar acá en el país. Se investiga primero, luego se encarcela y las medidas son progresivas. Nunca le han citado a mis patrocinados. Nunca le han citado. De frente hicieron un operativo, señor mediático, para vender a la televisión que mis patrocinados son terroristas. Rechazamos esa infamia. No son terroristas. No pertenecen a ninguno de los terroristas, señor magistrado. Son estudiantes de la universidad. Son ciudadanos con derechos, señor magistrado, y no pueden permanecer ni un día más en prisión. Por eso yo vengo, señor magistrado, no a pedir, sino a exigir su inmediata libertad, porque hay otras medidas como impedimento de salida del país, ¿no? Que no salgan de su ciudad, que firmen de manera 15 días o caución, que pueden neutralizar el presunto riesgo que no la hay, señor magistrado. Muchos ha concluido su tiempo. Tiene 30 segundos para cerrar su idea. Yo, señor magistrado, apelo con usted como juez de la libertad, porque es el nombre que tienen los jueces de garantía en Francia, son jueces de la libertad. Los jueces de mediación preparatoria son jueces de la libertad. Exijo, señor magistrado, a usted, apelando a su capacidad humana de juez, señor magistrado imparcial, que ordene la inmediata libertad del patrocinado. Ponga una medida menos gravosa. No pedimos la libertad absoluta, sino que esté restringida, señor magistrado, y puedan llevar la investigación, se someten ellos, señor magistrado, no se van a jugar de ninguna parte, van a firmar, señor magistrado, pónganos una caución, pero no le ofende, señor magistrado, su libertad, su derecho a la educación. No trunque usted, señor magistrado, son profesionales. Ha concluido su participación. Y toma en cuenta, señor, los documentos que hemos presentado. Los estudiantes de la Universidad de Derecho de Huamanga, de ambos, solicitan, señor magistrado, su libertad, pues son compañeros de estudios. Ahí hemos presentado, señor magistrado, las firmas, porque el notario no las ha querido legalizar, pero son firmas legítimas y están con su código de matrícula. Abogado. Es decir, gracias, señor magistrado. Gracias. Está en la universidad estudiando, pero no, señor magistrado, denle una oportunidad. Abogado Hugo Noroña, tiene que usted observar los lineamientos que se le dicta. Cuando se indica 30 segundos, son 30 segundos, no más. Ya, ahora, otra apreciación personal, que nada tiene que ver con sus patrocinados, pero con usted sí. En el ejercicio de su defensa profesional de abogado, porque usted es abogado, se le exhorta que tiene que usar términos eminentemente jurídicos, técnicos jurídicos, y sobre todo a los jueces nos interesa datos sobre los hechos, ¿no? Pero cuando usted hace alusión al sistema procesal peruano como derecho penal del enemigo o como un modelo fascista, usted lo dice porque tiene alguna formación política, reniega contra el sistema procesal peruano. Por eso se le exhorta, señor abogado, ceñirse estrictamente a su formación jurídica para adoptar casos, tomar casos y defender a sus patrocinados sin hacer mención a alguna inclinación política o ideológica que usted pudiera tener, porque estamos en un sistema procesal acusatorio y usted está dentro del sistema. Entonces hay que hacer el uso de términos propios que el sistema nos provee. Entonces, su tiempo ha concluido. Vamos a conceder a la señorita fiscal al mismo tiempo. Señorita fiscal. Doctor, disculpe, eso es lo que le he planteado, lo dice el doctor Zaffaroni. Ya, muy bien, Zaffaroni. Entonces le faltó hacer la cita, señor abogado. Cuando hace alusión a términos, expresiones, calificaciones, posturas ideológicas políticas, tiene que ser la cita correspondiente. Ya dijo usted, ya es Zaffaroni, ¿no? Ya, muy bien. Señorita fiscal Sheida Vargas, ha oído usted, supongo, y ojalá atentamente la exposición del señor abogado. Su espacio es de 20 minutos, sin embargo, considerando los datos de trascendencia vertidos por el abogado para resolver el caso en concreto, 20 minutos es más que suficiente. Es por ello que, apelando a su capacidad de síntesis y exposición, se les concede dicho plazo, pero ojalá pueda concluir antes. Adelante, señorita.
Gracias, señor magistrado. Sí, he tomado nota de lo que ha dicho la defensa técnica y teniendo en cuenta que estamos frente a un delito de afiliación al terrorismo, no obstante a un delito de terrorismo propiamente de hechos concretos. Hay que tener esto claro porque la defensa ha desplegado argumentos en base a esto y esto no es tan así. Todo es que el artículo 5 como hace señalamiento que dice que los que forman parte de una organización terrorista por el solo hecho de permanecer a ella serán reprimidos con pena privativa de libertad. En ese sentido tenemos claro que estamos frente al delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista y la organización terrorista a la que estamos aludiendo es Sendero Luminoso. No tiene que haber hechos de resultado. Asimismo, señor magistrado, teniendo en cuenta que la naturaleza de esta audiencia es en base a lo que ha señalado la TC, hay que tener en cuenta lo que dice en el literal F, donde habla sobre la misma, sobre la necesidad de la revisión periódica de la permanencia de los presupuestos que sustentan el dictado de una prisión preventiva de conformidad con el estándar provisional establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en su considerando 151, como bien usted ha mencionado, que son hechos que deben ser a futuro y no una suerte de revisión posterior. Esté ahorita siendo revisado en otra instancia superior o no, toda vez que eso sería una suerte de una tercera instancia y esto no lo dice el Tribunal Constitucional. En su considerando 151 al que he hecho mención dice, es preciso mencionar que no obstante se haya advertido el fundamento debidamente de la concurrencia de los 3 presupuestos procesales para poder dictar la prisión preventiva, establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. No debe dejar de considerarse la posibilidad de alguno de dichos presupuestos pierda su vigencia en el transcurso del plazo impuesto. Eso quiere decir que si estamos frente a los presupuestos, tendrían que haberse señalado en cuál de estos presupuestos es que considera la defensa de que ha dejado de perder vigencia. Por ello, en la eventualidad de ello ocurra, supondría que la propia medida de carácter provisional pierda su sustento jurídico. Para este despacho fiscal está claro que todavía subsisten los presupuestos que dieron esta prisión preventiva. Ahora, referente a hechos que posteriormente se han dado desde el 12 de enero del 2023, que fue la detención preliminar de los detenidos, y que posteriormente del 15 de febrero del 2023 también se dictó la prisión preventiva, podremos darle a conocer, señor magistrado, que se han emitido 14 providencias en las cuales se han realizado y se han programado diligencias. Esto quiere decir que este despacho fiscal tiene presente que estamos frente a personas que se encuentran como reos en cárcel y nuestra prioridad siempre ha sido realizar las diligencias. La actividad de este despacho fiscal nunca ha parado desde que se ha emitido la prisión preventiva. Cada semana se ha programado diligencias y las que se hayan suspendido ha sido a solicitud de la defensa de los propios procesados, no por el despacho fiscal. Asimismo, señor magistrado, se ha llevado a cabo 14 providencias, como bien he mencionado, cada una en una fecha para llevarse a cabo los deslacrados, con la participación de la defensa, de las cuales le podría asegurar que la mayoría del 95% no ha asistido a la defensa. Asimismo, podríamos dar pie a decirle de que estos deslacrados, ya sean de óbices o ya sean de las especies incautadas, no enervan a ningún presupuesto o a un elemento anterior que dio pie a esta prisión preventiva. Al contrario, ayuda y sustenta, lo cual se va a ver reflejado en la acusación que se va a presentar en su debido momento. Asimismo, hay que tener en cuenta que el señor abogado de la defensa ha señalado que sus patrocinados han declarado ya. Yo le puedo decir que sí han declarado respecto a sus nombres, respecto a qué se dedican, pero cuando hemos hecho preguntas directamente respecto al tema, han guardado silencio, que es su derecho constitucional. Pero eso no es declarar, básicamente. Asimismo, el señor abogado ha hecho mención de que no se les ha encontrado ningún UCB en posesión de ellos, pero es contradictorio lo que dice, porque dice el material educativo, el
el material académico sí es de ellos, pero el material relacionado a una organización terrorista no es de ellos, o lo que tenga que relacionarse a ellos no es de ellos. Entonces, ¿es o no es? Hay que tener en cuenta que la última semana de agosto se llevó el último deslacrado de la especie. Posteriormente a eso se está emitiéndose una providencia 17, número 17, con el cual se está realizándose otros actos que han nacido del descubrimiento de este material incautado, del cual dado a pie. Asimismo, le hago mención, señor magistrado, que respecto al procesado Piero Giles Gamboa se ha encontrado material que contiene contraseña, y si bien él en el inicio del deslacrado que se dio en estos 15 días de la detención preliminar, él señaló que esto sí efectivamente tenía contraseña y que nosotros no lo íbamos a poder descifrar, que es la palabra técnicas que se usan en el área informático. No obstante, nosotros estamos haciendo las diligencias correspondientes a efectos que la divinidad, o en ese caso, de no ser posible, se pueda solicitar a una empresa privada, lo cual para nosotros sí requiere información, y esa información es necesaria y valiosa. Asimismo, también le podemos hacer mención que de los deslacrados que se han realizado, se ha podido advertir una vinculación, como bien la defensa técnica lo ha mencionado, con el caso Perseo, con el caso Olimpo, porque hemos encontrado imágenes relacionadas a mandos militares que estarían vinculadas en ese proceso, lo cual no es materia de investigación acá, pero sí tendría una vinculación y una relación desde entonces. Igual el señor Alex Gómez Gamboa, el señor Alex Falcón, también se ha encontrado material, el cual se ha remitido al área de análisis para que se realicen las respectivas diligencias. En ese sentido, podemos decirle que de deslacrados se ha encontrado 50 muestras extraídas para su análisis, que hacen un total de 1.258 hojas. Respecto al señor Piero Giles Gamboa, se han sacado un total de 33 muestras que han sido remitidas para el área de análisis, y las cuales también posteriormente se deben de emitir. También se está haciéndose en la providencia número 17 que hago mención, se está haciendo un exhorto al país de Argentina, lo cual eso también demora. Son hechos nuevos que ayudan, que sustentan la teoría, la hipótesis de la Fiscalía o una organización terrorista. Y como dice el señor, la defensa, que supuestamente debemos haberlos encontrado con el tema de la sujeción, todo eso. Estamos hablando sobre pertenencia, y se sabe más que ahora por un tema de seguridad de ellos mismos, ya no cuentan con esto. Entonces, lo que sí se encuentra es material relacionado a la organización terrorista Sendero Luminoso, lo cual está dando pie, y lo cual para este despacho fiscal, para este Ministerio Público, está dando frutos. Asimismo, señor magistrado, siempre se ha buscado la transparencia y siempre se le ha dado la prioridad para los procesados. Respecto al tema del arraigo que ha hecho mención, la defensa técnica señala que no se ha valorizado, que no se ha llegado, que la primera instancia, la segunda instancia no lo ha valorizado, y en ese sentido me imagino que los magistrados tendrán el por qué lo han hecho, o si lo han hecho. Yo no puedo emitir una opinión respecto a eso. Lo que sí es respecto a los documentos que se me han corrido traslado, les puedo decir que esto no enerva ninguno de los presupuestos en el tema de los arraigos, ya que señala arraigo social. Y si seamos objetivos al poder mencionar o criticar estos documentos, estas personas no van a garantizar la fuga o no la fuga, la permanencia o no la permanencia del procesado, ¿no? Entonces hay que ser concretos en ese aspecto, ¿no? Y no hay que estar presentando documentación que es su libre elección y lo puede hacer, no está prohibido, pero es una forma antojadiza, pues, de presentar arraigo social, ¿no? Sabemos que es titular de la acción la persona que ha realizado esos hechos o que las que está vinculada a los mismos, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, para nosotros se mantienen, subsisten los presupuestos que dieron a pie y lo cual fue confirmado para los procesados respecto a la revisión de prisión preventiva. Gracias.
bien, señorita fiscal, por la síntesis y el uso eficiente del tiempo. Doctor, se le brindó una réplica, 20 minutos. Espera, abogado. Se le brindó 20 minutos y solo hizo uso de 12 minutos. Señorita fiscal, preguntas aclaratorias a usted. ¿Me oye, verdad? ¿Sí, magistrado? Ya. Preguntas aclaratorias a usted. ¿Por qué tiene que remitirse pericia a Argentina? ¿Allá hay especialistas o hay una información relacionada con hechos ocurridos en Argentina? Hay una información relacionada sobre un material literario que está proscrito en el Perú, que es Memorias desde el Némesis, que es el autor Abimael Guzmán y la señora Elena Iparraguirre. Ya, pero ¿qué tiene que ver la Argentina? ¿Es República Argentina o la Avenida Argentina? No, es el país de Argentina porque es el lugar donde se ha publicado dicho material literario. Ya, okay. Y queremos saber quién ha sido el autor de dicho material literario, que se entiende que el autor debe haber dado su consentimiento a través de un permiso, a través de una autorización. Ya la entendí. Luego tomé nota, pero no me faltó concretar. En el deslacrado se ubicó 50 muestras, referido a Piero o Alex. Respecto al señor Piero Giles, se han extraído, o sea, hay mucho más material, pero lo que es relevante para nosotros, se ha extraído 33 muestras. Ya, y Alex 50, ¿no? Y a Alex se le ha extraído 50 muestras. Ya, ¿y cuál de estos jóvenes, al parecer es Piero, se ha negado en brindar su contraseña? ¿Contraseña de qué? ¿Celular, laptop? Contraseña material de PDF y imágenes. ¿Pero está contenido en qué soporte? En su UCD. El material fue una memoria extraíble. Ya, tipo UCD, ¿no? Es una memoria extraíble. Tiene contraseña y el titular es Piero Giles. Sí, porque se lo encontré en posesión del señor. Ya, y usted indica que no solo no se negó, sino también incluso dijo que no va a poder ser descifrada, ¿no? Sí, eso es lo que señala el instructor y el fiscal a cargo que llevó el deslacrado. Ya, muy bien. Ya, gracias, doctora. Antes de pasar a la réplica, espere, abogado, antes de pasar a la réplica, necesito escuchar a los propios investigados. Alguna razón tiene que haber para que estén presentes aquí, y lo más trascendente es ser oídos directamente, por principio de inmediación. A ver, Giles, Piero Giles, ¿me oye? Señor juez, señor magistrado. Ya, primera pregunta. Usted tiene que hablar solo cuando se le hace preguntas, si no, no habla, ¿ya? Ya, primera pregunta. ¿Está conforme usted con la defensa asumida a favor suyo por su abogado? Sí, señor juez. Está conforme, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, se le va a conceder 1 minuto adicional para que tenga algo que decir a su favor, luego de ir al señor abogado y a la señorita fiscal. 1 minuto, adelante, controle ese tiempo. Doctor, usted dijo 3 minutos, por favor. La pasada dijo 3 minutos cada uno. Usted quedamos así la ahorita anterior. Yo le pedí 5, usted dijo 3 minutos. Abogado, modérese por favor, si no le voy a retirar la audiencia. Piero Giles, tiene 1 minuto para hablar. Ya, muchas gracias. Primero quisiera mencionar sobre lo último que dijo la señorita fiscal sobre el tema de las contraseñas. En realidad está mintiendo, porque yo en su momento he brindado todas las facilidades para que puedan acceder a mi teléfono. He brindado la contraseña de mi teléfono, he brindado el acceso a mis archivos. A mí no me han encontrado ningún USB. La información que había en mi teléfono lo han copiado en USB. Y había un disco duro que me han incautado, que no es de mi propiedad, que es de mi papá. Hay archivos que son zip, no son imágenes ni son PDF, son archivos zip que están comprimidos, tienen contraseña. Mi papá tiene las contraseñas y en su momento también he dicho que iba a brindarlas. Están mintiendo al decir que no voy a colaborar en esa parte. Bueno, entonces la contraseña es de su padre. Sí, mi papá tiene la contraseña, ya me la ha facilitado y yo también estoy en disposición de darle a la fiscalía para que pueda hacerlo. Asimismo hay un documento donde mi papá menciona que ese disco duro es de su propiedad. Y bueno, respecto a las 33 muestras y las cosas que dice de que separar lo académico de lo terrorista. Separar lo académico de lo terrorista para ellos es separar una diapositiva de Jean Piaget
de una música de no sé quién, no sé cuánto, y dice un terrorista, dos terroristas, ellos también lo han incluido como muestra. Hay un montón de archivos que han incluido como muestra, que a mí me parece que son una burla, una mofa, y lo incluyen como que esto es terrorista, esto es académico, esto es terrorista, pero no es así. Están incluyendo bastantes cosas subjetivas, bastantes cosas que no son como son, y les están haciendo ver como si fueran documentos de carácter, no sé, que van a ser aceptados, que apuntan contra el Estado peruano, y no es así. Yo sugiero que en verdad se valoren estos elementos, se vean bien el cuento que contiene un archivo. Yo he sido el secretario de Juventud del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, y sí, hay documentos, por ejemplo, que llaman a movilizaciones, hay documentos que son de carácter gremial. Yo he sido dirigente estudiantil. Esos no tienen contenido terrorista, pero ellos les indican como si fueran contenido terrorista, pronunciamientos, no lo sé, llamados a reuniones. Para ellos son públicos, es decir, eventos, por ejemplo, eventos por una nueva constitución, eventos por, un debate, que son lugares abiertos, en la misma zona céntrica de Ayacucho. Para ellos son documentos terroristas. Que a mí no me parece. Bueno, quisiera por favor mencionar sobre mi situación. En realidad yo me siento bastante tocado. Ya, señor. ¿Tiene familiares en Lima? No. Con la verdad, siempre responde con la verdad. Tengo familiares, pero no mi familia, no está mi familia, porque son familia lejana. Primos, tíos, abuelos. No tengo acá. Todos están en Ayacucho. Acá tengo solamente familiares que están por trabajo, sí, pero no necesariamente están acá. Ya, muy bien. Gracias. Yo creo a que usted pueda ver bien las cosas que está mencionando, porque no todo cae en esa supuesta indicación. Yo, verdad, tengo 20 años. Yo amo a mi familia, quiero estar con ellos, quiero continuar con mis estudios. No es justo esta situación. Ya, muy bien. Sí, lo voy a tomar en cuenta, porque esas son necesidades básicas de todas las personas. Estén o no en prisión, tener contacto directo con la familia, trato de afecto paterno-filial. Y Piero, ¿tienes hijos? No tengo hijos, pero tengo una pareja. He estado conviviendo personalmente un año. ¿Conviviendo? Tengo una pareja que está en Ayacucho también. ¿Ya estuviste conviviendo con ella? Sí, un año estuve. ¿Dentro de la familia de tus padres o ya como una vida independiente? La familia de mis padres. Ya, muy bien. Siguiente. Investigador. La misma pregunta para usted. ¿Está conforme con la defensa asumida a su favor por su señor abogado? Sí, señor juez. Respaldo lo que ha fundamentado mi abogado. Alex Gómez Falcón. Muy bien. Igual, al mismo tiempo, ¿algo más que quiera decir para tomar nota y luego decidir respecto al pedido hecho a favor suyo? Adelante. Bueno, gracias, señor juez. Una de las cosas que quería señalar es que ni en la primera instancia ni en la segunda instancia de las resoluciones donde se impone la prisión preventiva se ha considerado mi condición de estudiante universitario regular. Considero que eso debería algo decirse. Los jueces deberían decir algo. La Fiscalía prácticamente lo ha ocultado, tendenciosamente, por cierto, porque aquí lo único que ha dicho, ha mencionado, se sabe, material relacionado, pero en realidad todo está en proceso de investigación. El hecho de ser estudiante a mí me lleva a que tengo que arraigarme en la ciudad de Ayacucho. Yo vivo allá, trabajo allá, estudio allá, y no habría ese presunto peligro de fuga, ¿no? En segundo lugar, lo que quería señalar es que tampoco se ha valorado de que hayan retirado casi la tercera parte de los supuestos elementos de convicción. No se ha valorado, no se ha dicho nada respecto, los jueces no han dicho nada respecto de eso. Y finalmente, señor juez, lo que pido, respaldo a lo que ha dicho el abogado, es que se varíe mi situación, que me permita llevar el proceso, mi defensa, en libertad. Yo no estoy diciendo de que no se me procese, de que no se me investigue, pero que se haga teniendo mayores elementos. No soy un terrorista, no he cometido ningún acto de terrorismo, ni de preparación, ni pertenezco a ninguna organización terrorista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo respaldo lo que ha hecho el abogado. ¿Tiene hijos usted? No tengo hijos, señor juez. ¿Tiene esposa, conviviente? Sí, tengo conviviente. Ya. ¿Y dónde vive ella? Yo vivo en Ayacucho. ¿Usted en Lima tiene hermanos, tíos, primos, abuelos? ¿En Lima? Así es.
En Lima, sí, tengo a mis papás. La familia de parte de padre es de Ayacucho, por eso es que radico allá, yo radico en Guamán. Ya, en la universidad, ¿cuántos semestres estudió o cuántos anuales de Ayacucho? Había ingresado el primer año. En medio del primer año, el primer semestre es lo que me han detenido. No me permitieron terminar el primer semestre. ¿No ha concluido el primer semestre? No, no he concluido el primer semestre. Es decir, todavía no tuvo el currículum académico todavía. No, estaba en mi ficha de matrícula, en mi constancia de ingreso, y hay un documento que ha adjuntado un abogado en la cual están mis compañeros y mis profesores firmando, certificando que me conocen, porque eso es lo que se ha ocultado, ¿no? La fiscalía lo ha ocultado, ¿no? Lo ha ocultado y los jueces anteriores también lo han ocultado. Eso es lo que lo han ocultado, no sé por qué. Ya tomé nota de lo que dijo. No hay que...